complicado es que cuando uno hace a veces algo de animación, eso tiene que hacer varios dibujos. Para poder mostrar los movimientos, uno necesita tener muchas hojas. Uno empieza a dibujar los personajes como quiera y ya en el segundo empieza más chueco y más chueco por el movimiento. Así que después los colorean. Después los pasan a las computadoras para poder pasarlo y hacer bien el video. Y si quiere puede pasarlo a canales para que los vean los niños. Hola, ¿cómo van? Gracias a todos por venir, gracias a todos los que se interesaron por este tema. Sospecho que muchos de los que están aquí es porque ayer también fueron al conversatorio, aunque solo supongo. Hoy les voy a hablar de un proyecto que se llama Las Crónicas Elefantiles. Es un proyecto, se los voy a explicar desde el principio, es cómo ha sido como este tránsito, este recorrido por lo que ha sido este proyecto. Quiero agradecer pues a Natalia y a su equipo por la organización, a Clara por la invitación. Me alegra mucho volver a la Nacho, me alegra mucho estar otra vez aquí. Y pues empecemos, les voy a mostrar esto de a poquitos. Si alguien tiene una pregunta, pues también la puede hacer, ¿no? Entonces, pues nomás me van avisando. El director, voy a presentarme primero, pues para que sepan quién es el que les está hablando. Yo soy Miguel Otálora, yo soy diseñador gráfico de aquí de la Universidad Nacional. Egresado en el 2005 y en el 2009 yo me fui a estudiar animación a Canadá y después volví en el 2010 aquí a Colombia y estuve aquí como de mercenario trabajando en algunos estudios de animación aquí en Bogotá. Incluso fui socio pues de un estudio pues que montamos, y en el 2014 comienzo este proyecto. Ya les voy a hablar un poco más del proyecto. Por ahora les voy a aburrir un poquito con mi historia. En el 2014 me voy para Canadá a trabajar como animador. Soy lead animator me fui a trabajar en un proyecto que se llama Jake and the Neverland Pirates, que aquí es de Disney Junior, que aquí aparece como Capitán Jake y los Piratas del Nunca Jamás. Estuve trabajando ahí en una temporada. Cuando terminé esa temporada estuve haciendo pues como estuve trabajando en un par de series de Warner más que todo, y el año pasado me llamaron para que fuera lead animator de una serie que algunos conocen que se llama Rick and Morty. Fui lead animator de Rick and Morty esta última temporada, tercera temporada, la acabamos en agosto y logré que me coincidiera el final de la temporada con el inicio de la segunda temporada de mi proyecto que se llama Las Crónicas Elefantiles, del que vamos a hablar hoy. Ese era yo, básicamente. Eso es lo que tengo para decirles sobre mí. Voy a arrancar con un episodio para que vean de lo que estamos hablando. Les voy a mostrar el primer episodio de la temporada. Es un episodio que se llama Martín. Ya les comentaré mucho más a profundidad, pero la serie es una serie documental infantil y además es animada. Entonces es una serie documental infantil animada y se las voy a mostrar. Entonces este es el primer capítulo, Martín. Mi papá y mi mamá se conocieron en una cafetería tomando cafecito. A mi papá se le hizo que mi mamá era la mujer más linda del mundo, pero mi papá en cambio es un poco torpe y un poco tímido. Entonces se puso muy nervioso y aunque no le gustaba el azúcar, lo único que se le ocurrió fue pedirle a una de las señoritas que le traiga una cucharadita de azúcar.
Y mientras que le traían la cucharada de azúcar, a mi papá se le perdió mi mamá y la buscó por todas partes y se puso muy triste porque no la encontró. Entonces la encontró al lado suyo y le preguntó cómo hiciste para llegar hasta aquí. Entonces ella le respondió escondidita en la cucharita donde sirven el azúcar. Ese fue el primer capítulo. Les voy a comentar todo desde el principio, cómo pasó esto. Yo fui a almorzar, a comer, perdón, un día con un amigo que se llama Carlos Riaño, que es profesor aquí de la universidad, y esos personajes que ven ahí, él los tenía dibujados en su libreta. Cuando yo vi los personajes, como que me parecían que tenían como potencial para hacer algo, entonces le dije que sí, me permitía animarlos. Entonces pues me dijo que sí, y después armamos esta historia con Choi, que es el papá de Martín. Digamos que este primer capítulo fue un poco un truco o una trampa, y es que le conté la historia a Choi, o lo que yo tenía pensado para el capítulo, y Choi le contó eso a su hijo como si esa fuera la historia de sus papás. Y yo después le pregunté a Martín de vuelta que me contara cuál era la historia de cómo se habían conocido sus papás, y este es el audio original. Entonces este fue como el resultado de ese primer experimento. Nosotros lo hicimos nada más digamos, por las ganas de hacerlo. Entonces hicimos este primer capítulo. Pasó que por esa época, esto es del 2014, estoy hablando de más o menos septiembre, octubre. Pasó que por esa época estaba el Mintic, estaba haciendo la convocatoria que se llama Crea Digital, y tiene una convocatoria que se llamaba serie de Transmedia. Y nos presentamos con este proyecto, aparte porque teníamos como un impacto también como en redes, y teníamos un impacto aparte con un producto que les voy a mostrar al final que se llama la Elefantopedia. Nos presentamos con esta serie y ganamos como Proyecto Transmedia. Este era nuestro piloto y tuvimos la oportunidad de hacer la primera temporada. Entonces hicimos una temporada de 6 capítulos. En el 2015 la terminamos más o menos. El capítulo 6 lo terminamos más o menos como en mayo del 2015, o más bien lo presentamos porque lo terminamos en diciembre del 2014, pero solo lo estrenamos hasta mayo de 2015, y fue una serie que en principio era una serie web, entonces solo la pasamos por internet. De hecho la pueden ver si entran a www.lascronicaselefantiles.com, ahí la pueden ver, la primera temporada. Hicimos esos capítulos, después pasó que pues ya no teníamos plata de Mintic ni de nadie. Entonces yo decidí seguir haciendo la serie por mi cuenta porque era un proyecto que siempre me había interesado, pues, y que era un proyecto que estaba muy unido a mi hacer y lo que yo quería hacer aparte. Entonces empecé a hacer las crónicas elefantiles sin presupuesto. Y es muy interesante porque como el proyecto, digamos, ha nacido de una manera muy orgánica, digamos que ha tenido su propio recorrido y las cosas le han ido pasando al proyecto, fue muy interesante. Y es que en estos, digamos, como en esta parte del 2015 al 2017, la gente se fue uniendo. Entonces mucha gente estaba interesada, entonces quería hacer, ya fueran personajes o fuera animación o diferentes tipos de cosas. Entonces se empezó a armar como una especie de colectivo de animadores e ilustradores en torno a las crónicas. Y no solo eso, si se dieron cuenta que puse en el nombre de la conferencia también una parte, es que había un impacto pedagógico, porque también muchos colegios también querían replicar un poco el experimento que nosotros estamos haciendo con las crónicas, al modo de un ejercicio de lectoescritura. Entonces como que empezó como a formarse de una manera muy interesante, hasta que en el 2017 una productora que se llama Echando Globos, que es la nueva productora de Las Crónicas, ve el proyecto y dice que está muy interesado en producirlo, así que hacemos un acuerdo para que nos presentemos al mercado de coproducción de Señal Colombia y nos ganamos el mercado de coproducción para hacer nuestra segunda temporada. Entonces ahora justamente estamos haciendo la segunda temporada, que son 20 capítulos, incluyendo esos 5 que se hicieron o que se estaban haciendo y que están en diferentes estados, o que ya están terminados, o que están por empezarse, o que les falta alguna cosa. Entonces la idea, les voy a mostrar el segundo capítulo. Este segundo capítulo, digamos, cuando ya comencé la serie, como
digamos como una cosa más, un conjunto de capítulos. Lo que pensé también era que quería unir un poco como la intención de lo que estaba pasando con las voces, o sea, con los niños. Quería unirlo también con la animación y con el estilo, digamos, estético o gráfico, como le quieran llamar. Y lo que decidí es que empecé a llamar animadores o ilustradores diferentes para cada capítulo, así que si se van a dar cuenta, cada capítulo tiene una dirección de arte diferente. Este capítulo lo hice con una amiga mexicana que se llama Paula Sadurian, ahora trabaja creo que trabaja en DreamWorks ahora, no estoy muy seguro. Y este fue el segundo capítulo, lo hicimos con ella, y pues ahí les va. En la nariz de mi mamá vive un lunar más bien feito. Yo creo que no hay lunar feito, sino mal decorado. Es como un ogro. Tiene pelos y vive acurrucado. Casi nunca da la cara. Pareciera como si estuviera viviendo ahí. Yo le diría al ogro que se fuera y le diría: ¡Ogro, vete a otra nariz! Pero sigue siendo un lunar triste porque no tiene colores. Entonces cogería una mini cubeta de colores azul y naranja y los pintaría para que se viera más alegre. Y le pintaría muchos soles para que deje de ser un lunar, sino un solar. Y después diría: en la nariz de mi mamá vive un lunar más bien bonito. Como dato curioso, la modelo es la mamá de Ana Sofía, la modelo pues del lunar. Ella no tiene lunar tan grande, ¿no? Ese fue como nuestro segundo capítulo, entonces digamos que esto también ayudó un poco a entender un poco qué era lo que queríamos hacer con la serie y cómo lo íbamos a hacer. Martín, cuando lo entrevistamos tenía 5 años, pero pues estaba a punto de cumplir 6, y Ana Sofía tenía 11 y estaba a punto de cumplir 12, y se nos hizo que ese era un rango interesante, entonces también lo establecimos como una serie documental infantil para niños de 6 a 12 años, o también inspirada por niños de 6 a 12 años. Les voy a comentar un poco también cómo es que se hace un capítulo de las crónicas, porque digamos es un proceso interesante. Ya con todos esos parámetros establecidos, que queríamos cambiar el arte cada vez, que queríamos establecer un cronista diferente cada vez, digamos como que ya empezamos a tener como ciertas metodologías que nos empezaron a funcionar, y las metodologías las fuimos encontrando, así que digamos vuelvo al punto de que todo esto ha sido orgánico, entonces fuimos encontrando como la manera de hacer el proyecto, lo fuimos encontrando mientras lo hacíamos, y cada vez es más sólido. Entonces lo que empezamos a hacer fue que empezamos a entrevistar a niños. Tenemos un formato de entrevistas ya para esta segunda temporada, digamos como lo actualizamos un poco, pero teníamos un formato de entrevistas que eran más o menos 40 preguntas, que habla sobre todo, habla sobre la familia, habla sobre el colegio, habla sobre los adultos sobre todo, o la relación de los niños con los adultos, o la adultez. Y después de esa entrevista como que les seleccionamos las frases o como las ideas de los niños que tienen potencial de convertirse en un capítulo. Con eso, digamos, elaboramos un guión en compañía, o digamos como es en conjunto como con los cronistas, que son los mismos niños, y establecemos pues como un guión, es como una historia que comienza y termina, y luego hacemos una segunda grabación donde una persona que me ayuda, que ya se las voy a mostrar ahora, que se llama Nina, que es como la asistente de dirección y que siempre estaba como, digamos, como presente durante todas las crónicas, incluso desde el capítulo 1, porque era la que ponía las manos ahí, la que batía el tinto del azúcar. Nina hace como preguntas específicas de tal manera que nosotros obtenemos las respuestas que van a completar el guión finalmente. Entonces esa es como nuestra estrategia, digamos como que evitamos al máximo que el niño lea, pues tengo a los niños siempre como principal motor de todo lo que pasa, entonces digamos que todo empieza y comienza desde las historias y desde los niños. En este caso les voy a comentar el caso de Ana. Ana es una cronista de la nueva temporada.
es el capítulo 1 de la nueva temporada. En ese capítulo ella explica cómo hacer un jugo de naranja. Era un poco, Ana es una niña que nació en Cota, pero digamos que tiene cierta cosa cundiboyacense aún, pues, como que se le nota. Y era muy interesante hacer justamente algo que estuviera conectado precisamente con la tierra, digamos, con esa cosa de la matera, pues. Entonces, todo empieza desde ahí. Obviamente después aparece Nina. Nina no es exactamente una profesora, pero pues todos le decimos la profe porque digamos que ha cumplido la parte pedagógica desde el comienzo de las crónicas. Entonces, la que siempre está haciendo la investigación pedagógica, la que siempre está en contacto con los niños, la que siempre está hablando con ellos, es la que dirige las entrevistas y aparte la que siempre está pendiente de los contenidos. Después aparezco yo, digamos, ya con la entrevista ya tenemos como ese proceso en el que elaboramos el guión y elaboramos la historia, elaboramos como digamos nuestro plan de acción. Entonces ahí se nos prende el bombillo y ya somos los guionistas de esta historia. Después tenemos a nuestra productora Tatiana, entonces como que ella pone a funcionar, digamos, como ese motor de producción, como para elaborar eso. Entonces como, ¿qué vamos a necesitar? Si se dieron cuenta, había un sello particular en el primer capítulo, era que hicimos animación sobre imagen real, y eso quisimos mantenerlo, así que eso es lo que de alguna manera ha unido la serie. Es lo que la mantiene como un hilo conductor, eso es como el sello de la serie. Entonces, obviamente Tatiana tiene que coordinar no solo, digamos, como la parte de los animadores, sino también tiene que coordinar esa parte que es de imagen real. Entonces aparece Tarcisio, que es como nuestro fotógrafo, es el que hace la fotografía de todos los videos, es el que hace, pues el que graba los videos pues de las tacitas de café y pues, lo que sea. Aparece Germán, que es el productor de campo. Él lo que hace es como un apoyo logístico para conseguir cosas, digamos, como más específicas, necesidades que tenemos para cada capítulo. Aparece la directora de arte para este capítulo de Ana. Tuve la suerte que como habían personas que se estaban involucrando y que se estaban, digamos, como uniendo, tuvimos la suerte de tener a Shoko, que es una animadora japonesa, pero ella, digamos, como que en ese tiempo quería hacer diseño de personajes, así que nos llamó para hacer, pues nos escribió, más bien, no me escribió, no, me habló porque pues, yo la conocía. Y me dice, hey, pues tengo ganas me gustaría ayudar en la serie, ¿qué se puede hacer? Entonces le conté, bueno, tengo este capítulo, y aparte me pareció interesante cómo es la visión de una persona que no es colombiana sobre un campesino colombiano, o sobre la campesinidad. Entonces, como que establecimos un plan de acción, y era que yo estuve, digamos, como bombardeándola mucho tiempo con lo que era un campesino colombiano. Obviamente las referencias eran Ráquira, los carrangueros, le mandé muchas fotografías también, incluso Tarcisio tomó fotos de niñas y hicimos como una especie como de brochure para Choco, y ella pues como que estableció el personaje. Después aparece la animadora, en este caso tuvimos a Sara Franco, que es una animadora portuguesa, que también estaba interesada digamos, como en hacer parte de las crónicas, digamos, como hizo toda la animación, entonces utilizó el personaje de Choco, hizo toda la animación. La animación, es que está lloviendo, ¿sí o no? Por lo general siempre hay cierta libertad, o sea, como que damos ciertas libertades como para que las personas digamos, como que no se sientan como atadas a algo, pero de todas maneras siempre hay como siempre hay un animatic que por lo general siempre armo yo. Entonces, como que en este caso con Sara lo que hicimos es que el animatic lo armamos entre los dos porque ella también quería aportar cosas. Entonces, el capítulo que podrán ver cuando salga por señal tiene cosas que ella aportó. Entonces era como, bueno, me gustaría que esto pueda parecer una planta, en fin. Después aparece Manuel. Manuel es una persona muy interesante, y es que también estaba desde el principio de las crónicas, y es que es nuestro músico. Entonces el que hace todo el diseño sonoro y además la música de las crónicas es un pianista de Bogotá. Estudió en España de composición y desde el principio ha estado como trabajando con nosotros, y es muy interesante el trabajo que hacemos con él, porque lo que hacemos es que nos sentamos los dos y un poco como que empezamos a hablar del color del capítulo. Hablamos del color en el sentido
más amplio, pues no necesariamente lo más literal. Entonces hablamos es como cuál es la intención del capítulo, qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos, siempre buscamos como muchas referencias, tratamos de darle un poco la vuelta a lo que queremos. Y por último sale Julián, que es nuestro editor, entonces él lo que hace es como poner todo ese proceso junto. Y también hay una parte muy importante y es la comunidad. Ya les hablaré un poco más de lo que es la comunidad, que es, digamos, como es la segunda parte o, digamos, como ha sido como la otra pata de lo que ha sido este proyecto y ya hablaremos de eso. Entonces vean todos los personajes que intervienen en un solo capítulo. Ahora, cada capítulo va a tener, o por lo menos tiene un par de personas que cambian ahí, porque digamos, tanto el director de arte como la animadora o el animador siempre están cambiando. Entonces cada capítulo tiene un nuevo director de arte y cada episodio por lo general también tiene un animador diferente. Les voy a mostrar el capítulo número 3, ¿vale? Este capítulo 3 lo armamos con una animadora colombiana que se llama Ana Caro. Ana Caro tiene un trabajo muy interesante, es que trabaja tiza, o sí, pues tizas o pasteles sobre papel. Entonces utilizamos un poco esa estrategia y lo utilizamos para un capítulo de un niño que se llama Andrés Felipe. Andrés Felipe acababa de viajar a San Andrés, era la primera vez que volaba en avión y estaba obsesionado con los aviones. Y estaba obsesionado aparte con la idea de volar. Así que hicimos este capítulo que se llama Instrucciones para volar o Andrés Felipe. Hay diferentes formas de volar, como con unas alas, pero no se las puedes quitar a los pájaros porque se enferman. Otra forma es con los polvos, que es la más fácil, porque uno los compra en la tienda de la imaginación, destapa la bolsa, los polvos son de color azul, los tira y cuando esté la nube ahí tienes que correr 10 metros y saltar 2 metros porque la nube está cerca. Se mete entre la nube y estira los brazos para poder volar y empieza a tambalearse para poder tener equilibrio y cuando ya tenga equilibrio empieza a levantar los pies y vuela. Esta es la mejor manera de volar. Ana, que aparte estuvo nominada en Cannes. Eso fue un capítulo, digamos que esa es la manera de hacer los capítulos, es un proceso que digamos que tiene una preproducción interesante y es como como las partes digamos, del hacer del capítulo es bastante divertido, pues, porque nos divertimos tanto haciendo la entrevista con los niños como haciendo los guiones. Después cuando hacemos la segunda entrevista, que también es divertido porque ya lo grabamos por lo general en el estudio de Manuel. Por supuesto hacer la fotografía es divertidísimo porque cada capítulo nos implica hacer un set nuevo, nos implica buscar locaciones, buscar arte nuevo, buscar props nuevos y por supuesto animar, que también es la parte digamos que más me gusta a mí. Ahora hay una parte que también quería hablar, que era como la segunda pata de esto, y es que hubo un fenómeno muy raro y empezó a pasar con las crónicas, y es que después de que hicimos, digamos, como la primera temporada, todas las frases o las cosas que los niños habían dicho y que hemos recopilado y que ellos habían, digamos, como que nos habían contado, no todas eran, digamos que eran como ideas interesantes, pero quizás no eran tan grandes o tan amplias como para generar una idea, para generar un capítulo. Entonces lo que empezamos, o más bien sí, puede que algunas eran, digamos, podrían llegar a generar un capítulo, pero nos quedamos con una recopilación de muchísimas cosas, de muchísimas frases, de muchísimas anécdotas, historias, etc. Entonces lo que empezamos a hacer es que empezamos a recopilar esas historias o esas pequeñas frases y las empezamos a colocar de manera, digamos, como muy ingenua o instintiva, pues, en un Facebook que habíamos abierto. Ay, otra vez. A ver. Estas son un poco las imágenes. Entonces empezamos a hacer este tipo de cosas. ¿No se alcanza a leer o sí? Bueno. Ahí dice, cuando estoy en un sitio muy alto, por ejemplo, cuando estoy encima de las nubes, en una montaña, no sé si el mundo sea feliz, pero ahí yo me siento feliz. Eso lo dijo Tomás, uno de los niños que entrevistamos.
Entonces empezamos a hacer esto, esas ilustraciones son mías, entonces yo empecé a hacer, como a ilustrar, empecé a hacer pequeños dibujos y eso empezó a mover mucha gente. Entonces la gente empezó como a rebotar o compartir, quizás porque, o yo siento, o es lo que quiero pensar, y es como mucha gente se sentía conectada con cosas de su niñez, digamos, cuando eran niños o cuando eran más pequeños, o muchos eran papás o padres de familia, madres de familia, que tenían niños en crecimiento y que estaban tenían como una empatía mucho con este momento. Entonces empezó a generar digamos, como era como una bola de nieve que empezó a mover muchas cosas. Les voy a mostrar otro par, si esto me funciona. Esto lo dijo Hannah, que también una niña. Lo mejor de ser lento es que puedes descansar. Son ese tipo de frases las que empezamos a recopilar. No se imaginan cuántas frases tenemos. Ahora, digamos, como en la primera temporada entrevistamos, no sé, por la primera temporada entrevistamos alrededor de unos 14 niños. Y adicionalmente, digamos, como en las cosas que estamos haciendo extras, entrevistamos como otros 20. En esta segunda temporada vamos a entrevistar más o menos a 150. Casualmente, hoy, por dato curioso, las entrevistas las empezamos hoy. Hoy yo no estoy en las entrevistas porque estoy aquí, pero pues el equipo está haciendo las entrevistas allá. Hoy empezamos con una fundación en Soacha. El sábado nos vamos a Cajicá. Dice, cuando dicen tenemos arroz con papas, yo me pongo feliz, tengo una obsesión con las papas. Esto lo dijo Prana, es una niña de 11 años. Cuando yo estoy triste, siento un peso como si estuviera cargando a una persona, se siente en los pies y las piernas. Esto lo dice Sol, de 10 años. Sol es uno de los capítulos de esta temporada a propósito, es de la temporada que viene, es el capítulo número 4. Yo tengo un destino en la casa y es llegar a comer cositas, ese es mi destino. Eso lo dijo Santiago. Y esto empezó a mover mucha gente, muchísima gente. Entonces nos empezaron por Facebook nos empezaron como a compartir de otras partes y ya empezamos a tener como un número, digamos, prudente de likes. Ahora ya llegamos más o menos, vamos por los 18.500 seguidores del sitio, digamos como del Facebook de las crónicas. Y en el Facebook de las crónicas básicamente nos dedicamos a esto. A veces también tenemos cosas y es que ponemos algunas definiciones. Esto lo dijo Ian. Ian era pequeño. Tenemos algún par de contenidos que no nos llegan por entrevistas, sino que los mismos papás nos lo comparten. Entonces ya ha ido moviendo mucha gente. Entonces mucha gente nos manda mensajes diciendo, hey, esto le dijo mi niño, yo creo que le sirve. Entonces como que también hemos llegado a un nivel en que hemos empezado no solo a encontrar nosotros la información, sino la información ya empieza a llegarnos. Entonces ya empieza como a retroalimentar desde los otros lados. Entonces dice, Ian, ¿tú tienes novia? Le pregunta, porque supongo que la mamá la mamá no, seguramente la profesora. Le dice, no, yo tengo mamá. Esto le dijo Valentina, de 9 años. La natación es muy linda, nunca aprendí porque me daba miedo. A ver, esto que no se corre de aquí. Pero quiero aprender a hacerlo para nadar con los peces. Entonces eran contenidos, digamos, yo sentía que todos eran poéticos, entonces empezamos a dibujarlos y teníamos como una periodicidad, de más o menos sacamos como uno semanal y empezó a mover muchas cosas. Y obviamente nos dio cierto reconocimiento muy interesante y eso nos llevó a hacer un trabajo extra y es que muchos colegios o instituciones educativas, dígase colegios o fundaciones o como quieran, escuelas, jardines o centros pedagógicos empezaron a aplicar esto o querían replicar más bien como lo que estamos haciendo nosotros a manera de ejercicio de lectoescritura. Entonces querían que oigan, yo quiero hacer lo mismo con mis niños, yo quiero que ellos escriban historias, quiero que tengan esa capacidad como de contar ese tipo de cosas tan cortas. Entonces nos empezaron a llamar para que hiciéramos este tipo de cosas. Entonces empezamos a hacer talleres. Esto es una fundación, la fundación tiene 2 sedes, una en Usaquén y una en Soacha. De hecho, una de las entrevistas que vamos a hacer en Soacha no es esta misma de la de hoy. Entonces esta es la de sede de Usaquén, lo recuerdo porque tienen uniforme. Entonces empezamos a hacer como proyectos en los que básicamente lo que hacemos es que vamos con los niños y les enseñamos, bueno, no les enseñamos, más bien solo los puyamos, en el buen sentido de la palabra, a que ellos creen,
digamos, este tipo de microformatos, de microhistorias, y ha sido bastante interesante. O sea, lo que se ha encontrado ahí ha sido pues bastante divertido. Entonces, vean, todavía es en Soacha, esta es la sede de Usaquén. Entonces, por lo general, siempre va como el equipo, entonces como que siempre tenemos como un trabajo de pedagogía, les explicamos un poco la serie, siempre vemos la serie, hablamos un poco de las historias que tienen. Siempre ellos, siempre que uno les cuenta una historia, ellos tienen una historia similar o parecida, o siempre quieren aportar algo, entonces siempre están como retroalimentando todo lo que se hace. Esto también es ahí mismo. Estas son las dos mismas. Esto también sigue siendo ahí. Entonces ahí ya están trabajando, entonces cada uno estaba como escribiendo sus historias, estaban, pues sí, básicamente todos estaban escribiendo historias. Siempre los utilizamos como proyecto de lectoescritura. Hay un extra que esto empezó a generar, era que mucha gente decía, bueno, es un interesante proyecto de lectoescritura como un proyecto de aplicación en el aula, pero además yo también quisiera aplicarlo en mi hacer, porque yo soy animador. Entonces también hubo una serie de cosas, y es que se empezaron a hacer unos micro talleres de animación donde lo que hacíamos era como trabajo más que todo con adultos, y era como, bueno, si ustedes fueran un niño, ¿cuál sería como la historia que quisieran contar? Entonces empezamos a tener también un trabajo, digamos, como en ese ámbito más académico. Ya son nuestros niños de Soacha. O sea, ahí está sale ahí como asustada es Tatiana, y Tatiana es nuestra productora. Entonces ella fue a encontrarse con ellos, y los niños por lo general siempre tienen como una recepción muy interesante, aparte porque, sobre todo por el espíritu mismo de Nina, que siempre llega como con esa, voy a decir como con unas ganas de jugar, pues, entonces siempre llega como con el juego, y estamos todos haciéndolo como dentro del juego, y siempre tenemos como muy buenos resultados. Esto también es ahí en Soacha. Aparte Nina, vegana, orgánica, entonces siempre lleva sí es irrelevante, pero siempre lleva sus onces así, brownie vegano, no sé qué cosa. Vean, onces con manzanas. O sea, ¿no? Estas son las profesoras, estas dos que están ahí. Y ahí también hay otro tipo de personas que se nos han acercado también para replicar eso en otros contextos. Entonces, como, bueno, yo tengo un preescolar, yo quisiera hacer una crónica al final digamos, como de mi año o mi clase. Entonces, como que también lo que hacemos es asesorarla para que ella pueda, digamos, como dirigir o promover una suerte de entrevistas con los niños. Ahí está ella trabajando. Ahí están trabajando también, entonces ellos pueden ya sea escribir o dibujar, pero pues por lo general los niños hemos descubierto que por alguna razón de entrada siempre escogen escribir, que es interesante porque uno pensaría que se lo es. Les voy a mostrar ahora el cuarto capítulo. Este capítulo se llama María José. Este capítulo lo hicimos con un ilustrador colombiano que se llama Alejandro Mesa. Y la animación es de un animador colombiano también, que es de aquí de la Nacional, de la especialización, que se llama Mauricio Vargas. Uno en la vida puede pescar con la red cosas del mar para comerlas. También hay redes de internet que pueden pescar gente y amigos. Yo, si tuviera una red, la lanzaría al mar y yo pescaría la luna para iluminar mi casa y para llamar a mis amigos para que miren la belleza de mi casa. Cuando uno tiene una casa linda, tiene amigos, sonríe y es feliz. A mí me gustaría que todos tuvieran una red en la vida. Este capítulo es interesante porque como estábamos trabajando con el MINTIC, por supuesto queríamos hacer preguntas que también estuvieran relacionadas con la tecnología, así que le estábamos preguntando a los niños qué era la red.
Para nosotros la red era como, nos referíamos siempre al internet y esta respuesta fue muy interesante porque decían, no, pues la red es la pues, con la que pescan, la de pescar. Y fue la única respuesta como entre todas las entrevistas que asumió que la red no tenía que ver con internet. Entonces, digamos, por eso escribimos este capítulo de red con María José. María José era nuestra, también era porque era nuestra cronista más pequeña. María José solo tenía 5 años en esa época, ya pues ya está más grande, ya debe tener 17, no sé. No sé cuántos años hay ahora. ¿Sí? No, mentira, no sé, 8, 6, no sé. ¿Cuántos años han pasado? Les voy a mostrar ahora un poco lo que se viene con las crónicas, o sea, lo que les voy a mostrar un poco, les voy a adelantar un poquito de las cosas que se vienen en la segunda temporada. Es muy interesante lo que se viene porque, por un lado, digamos que hay 5 capítulos que están como en desarrollo. Esos 5 capítulos cuentan con, digamos, como con personas que se involucraron. Entonces tenemos a Choco en el capítulo de Ana con Sara Franco. Yo hice los personajes de un capítulo que animó Morgan Viló, que es una francesa. Jim Plug, para los que no lo conocen, es como un ilustrador colombiano muy famoso, también se vinculó con el capítulo justamente que es el de Sol, y ese sí lo animé yo. Tenemos un capítulo que animaron unos caleños, que se llaman de un estudio pues, que dejó de existir, digamos, como en este tiempo dejó de existir, que se llama Disdus, y lo está, digamos, como terminando de animar un animador de un estudio que se llama Dinamita, que nos van a ayudar con la segunda temporada, que se llama Sebastián Villarraga. Y hay un 5.º capítulo que se llama, que es el de Angie Paola, que también los personajes los hice yo, en compañía de un ilustrador colombiano que se llama, bueno, su alias es Pegatina Criolla, y lo está animando una animadora colombiana que se llama Sandra Castro. Eso es lo que se viene en la segunda temporada. Les muestro cosas para que no me digan que no estoy mostrando nada. Estos son los personajes, por ejemplo, este es el personaje de Sol, es la Canosa, es un personaje muy famoso de Jim. Entonces va a ser un cameo en las Crónicas Elefantiles, capítulo número 4. Este es el personaje de Ryder. Ryder es nuestro primer niño que no es hispanohablante. Entonces Ryder es un niño que vive en Canadá. También tenía una fascinación por volar, pero su fascinación por volar es diferente porque él sí ha volado todo el tiempo. O sea, no era como Andrés Felipe, que era la primera vez que había volado y era como las instrucciones para volar. Ryder tiene muy claro que es volar, entonces lo que para él es volar es ir a conocer otras partes del mundo. Entonces, digamos que es un viaje alrededor del mundo. Este es el capítulo justamente de Ana, que es el que ilustró Choco Takanaka. Este es el personaje de Karen, los que hicieron los caleños de Disdus. Karen era una historia muy interesante también porque es una niña, tenía 10 años cuando hizo la crónica, pero estaba obsesionada con la limpieza y el higiene. Entonces, a lo que más le tenía miedo era a la mugre. Entonces, ese que ven a la derecha es pues, justamente la mugre, es el personaje de la mugre. Entonces, un poco, ya digamos, como desde la evolución, ya hay unas cosas que ya están hechas. Esto era un concept del capítulo de Jim. Esto lo grababa Sol, bueno, no se ve muy bien aquí, se ve un poco oscuro, pero luego pues, lo verán en televisión, supongo. Sol tenía una historia muy interesante y es que ella dice que puede ver figuras en el fuego. Suena un poco hippie y lo es. A ver. Este es el personaje de Karen, este es el concept, como el color script de Karen, obsesionada con la mugre. No les voy a spoilear lo que pasa. Este es el personaje de Angie. Angie, que tiene una historia muy interesante, es que es como una historia rara de bullying escolar. Pues le hacían bullying en el colegio porque ella es relativamente grande, pues es grande para sus años, pues, o sea, uno la ve y es maciza. El personaje de Ryder, este es nuestro niño canadiense. Esto que se los quería mostrar también, esto se viene y como que ha estado en desarrollo todo el tiempo, y es que hemos venido seleccionando una serie de términos escogidos por los mismos niños y los digamos como que los recopilamos en esto que se llama la Elefantopedia, y es como una enciclopedia con términos
creados por ellos. Entonces como que llegamos a, digamos, ya tenemos alrededor de unos 200 términos, y lo que estamos tratando de hacer ahora, esto es como el mapa estructural, lo estamos haciendo con un amigo canadiense que está muy interesado en esto, y aparte como que le gusta mucho la programación, entonces como que también se unió al proyecto por su cuenta porque quería como involucrarse. Entonces estamos haciendo esto pues para que sea, ¿cómo se dice?, retroalimentable. O sea, los niños pueden incluir los términos y los papás pueden incluir los términos de los niños, además. Les voy a mostrar capítulo número 5. Ahí está, me pasó aquí. Capítulo número 5. A ver, este capítulo lo hicimos con una ilustradora colombiana que se llama Lorena Álvarez. No sé si alguno la conoce. Muy, muy importante. Ahora está haciendo tiene un libro muy, muy bonito. Y ahora está haciendo su segundo libro, álbum ilustrado. Y esta historia es de Pipe y habla sobre los vecinos. Yo tengo un vecino que es un perro. No sabemos si es un perro. De pronto es un señor que lo convirtieron en un perro con magia. En realidad yo no lo he visto porque él llegó muy tarde de su trabajo. Él ladra todas las noches y él ladra así. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Mi vecino a veces se ladra con otros perros. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! O sea, ellos ladran y como es tan fuerte el sonido, pienso que se va a caer la casa. Mi papá dice que ellos están discutiendo por cosas de perros. Yo creo que ellos ladran porque a veces tienen hambre o sueño o frío. Yo les voy a dar comida de perros para que ellos se calmen un poco y los voy a secar del frío. Hay una cosa que nunca he tratado, esta es la primera vez que voy a tratar de hacerlo, pero antes les vamos a dar el último capítulo como para ya dejar como un poco el cierre y digamos como que ya abrir un espacio para preguntas, pero tengo una invitada especial para que me ayude a responder. Pero pues antes les voy a mostrar, pues primero invitarlos a que conozcan las crónicas a través de las redes sociales, del sitio web www.lascronicaselefantiles.com, su sitio en Facebook, que es facebook.com, Las Crónicas Elefantiles, y su cuenta de Instagram que es @celefantiles. Les voy a mostrar el último capítulo que es bastante interesante. A veces también tenemos ciertas historias que son, digamos, como más duras o complicadas de contar que las demás. Voy a mostrarles el capítulo y ya les hablo de esto. Entonces, último capítulo, van a ver que dice 5, pero en realidad este capítulo era el 6, pero porque al final les dimos la vuelta, o sea, este salió después. Este capítulo lo hicimos con una ilustradora colombiana que se llama Paula Bocio, que también nos va a estar acompañando ahora en la segunda temporada, y lo animé yo. Cuando yo me siento triste y siento como un vacío en el pecho, me gusta visitar a mi tía. Casi siempre cierro los ojos, me los tapo y empiezo como a invocarla, empiezo a decirle María Menguán, María Menguán, María Menguán. Antes de hablar con mi tía llega grande. Después se vuelve chiquita. No, eso es muy chiquito, un poquito más grande, más bien el tamaño normal. Ahí. Después empezamos a jugar, por ejemplo, jugar al columpio. También yo le empiezo a preguntar cómo le fue, ella también me empieza a preguntar. Cada vez que sea de noche, hablaré con mi tía.
esta historia era difícil, era porque María Menguán, que es la tía de Alejo, era una persona que acaba de morir y que vivía con Alejo, y esta era su manera como de lidiar con el duelo, que era soñarla. Así que era una historia muy pesada, igual decidimos hacerla y pues según yo tiene un resultado bastante bueno. Voy a hablar de un poco también lo que se viene, que me hizo falta. Esta segunda temporada tenemos un pool de gente muy interesante, muy chévere. Repetimos algunos ilustradores de la primera temporada, entonces repetimos a Paulo Bocio, repetimos a Alejo Mesa, pero también tenemos a ilustradores de la talla de Jim Plug, tenemos a Pablo Escobar, tenemos a Omar Penagos, tenemos a Pegatina Criolla, tenemos un par de invitados, digamos, como extranjeros. Tenemos a Robot Soda, que es un ilustrador mexicano, a Rosmarín, que es una ilustradora mexicana también. Repetimos a Morgan, que animó el capítulo de Rider, pero esta vez va a ser solo personajes. Tenemos a Randy Mora desde Colombia, tenemos a Julián Velázquez, o sea, tenemos como un combo muy pesado, y la animación la estamos haciendo con un estudio colombiano también, como en formación y surgimiento, que se llama Dinamita Animación. La pregunta va encaminada al objetivo que tuviste al momento de hacer los videos, o sea, ¿por qué hiciste y qué querías lograr con ellos? Y adicionalmente, pues ya teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando el proyecto, si ese objetivo que tú tenías ha cambiado. Pues es que el problema es que yo no tenía ningún objetivo, ese fue lo primero. Yo, sabes, que era como más un ejercicio, que era como me parecían muy interesantes los personajes de Carlos, como para desaprovecharlos. Y como yo soy bastante inquieto en general, quería, pues bueno, vale la pena animar esto, no sé para qué. Lo del Mintic fue una casualidad, o sea, era una coincidencia que justamente por esa época el Mintic estuviera haciendo lo del Crea Digital. Entonces fue como, bueno, vale la pena. Como mi objetivo era ninguno, pues obviamente cambió muchísimo, porque ahora yo siento ahora que las crónicas tienen como una energía propia. Entonces yo siento que ahora yo solo soy como una persona que las está ayudando a encaminar, pero pues ellas se mueven para alguna parte solas. Entonces, de hecho, todo el impacto que ha tenido en redes sociales, digamos, a mí se me hace grande, no sé si sea comparable con algo más, pero el impacto que tiene se me hace muy interesante. Entonces, como a veces compartimos cosas y las compartimos de la manera más, digamos, como honesta, nunca tratamos como vamos a hacer esto por los likes. Lo compartimos de la manera más honesta y dan muchos resultados. Entonces, como que desde el principio siempre hemos tratado de mantenernos como en ese plan, es como vamos a tratar de hacer esto de la manera más honesta. Ahora, para esta segunda temporada ya logramos como establecer por lo menos un eje temático, porque al principio era como las historias que nos daban los niños. Entonces ahora tenemos un eje temático, es como queremos resolver ciertas dudas, y es como la relación de los niños con ciertos aspectos. Entonces, relación de los niños con la frustración, relación de los niños con como ciertos aspectos como es la tristeza, o también teníamos uno que era como la separación de los padres. Entonces hicimos el formulario en relación a eso. También tenemos un capítulo que es como la relación de los niños con los videojuegos, o como la sensación de las aventuras. Entonces como que hicimos como un eje temático, y eso esperamos que nos ayude a descubrir qué es lo que tenemos que hacer después, porque no, pues ahí va, o sea, ahí vamos, y cada vez creo que el proyecto nos va diciendo qué tenemos que hacer. Eso es como interesante ahora, es como que el proyecto se está llevando solo. Yo solo estoy ahí como timoneándolo un poquito, pero pues el motor es el propio proyecto ahora. Los personajes no son literales siempre, entonces por lo menos en el primer capítulo no es Martín, ¿no? Porque no había ninguna referencia. El capítulo de la red, pues es un niñito negro, tampoco no es Ana Sofía, pero pues la cosa era que ella estaba hablando de un pescador, entonces también era como, ¿cuál es la referencia? Tenía que ser un pescador, entonces obviamente las referencias eran las piraguas del Pacífico. El capítulo de Ana, pues obviamente la referencia es Ana, es la mismísima Ana. Pero desde el principio también sentía yo que teníamos que ser honestos también con eso, o sea, no podíamos pretender mostrar una realidad de lo que queríamos mostrar, sí, pues como ejemplificar la realidad con unos niños que no son de nosotros. Y como teníamos acceso a los niños, tú los ves y pues todos están así morenitos, cachetirrojos. Yo soy de Boyacá también, así que yo también, pues los niños que conozco son así. Entonces también, incluso cuando hicimos los posts de Facebook, era como, también teníamos como no es una batalla, pero era como, pues ¿para qué vamos a ser niños monos?
tuvimos estos caleños de Isdus hicieron un par de ilustraciones y es raro porque la primera imagen que nos mandan es una niña rubia con ojos azules. Entonces era como, no, mira, tenemos que cambiar esto de alguna manera porque es que no podemos seguir promoviendo eso como el imaginario de los niños colombianos. Incluso es chistoso porque, digamos, Ryder, que es canadiense, él es asiático canadiense, entonces tiene ascendencia china, entonces cuando uno lo ve, pues, no se ve tampoco mono ni ojiazul. Entonces era como, vamos a mantenernos por eso y por lo general siempre pues tratamos de buscar pues, a nuestros niños que son morenos de cachete rojos. O si no, véanse todos a ver si es que cuántos rubios hay aquí. Los talleres básicamente son Nina, o sea, es que es cuando uno conoce a Nina no me pudo acompañar hoy, pues era un poco la intención que me acompañara hoy, pero pues como Nina tuvo que ir a hacer las entrevistas, pues no pudo. Pero básicamente es Nina, es que Nina es una hippie, o sea, empecemos por ahí, o sea, la quiero mucho precisamente porque es un poco lo contrario de lo que yo haría, pues, y es como una hippie, entonces siempre llega como al mismo nivel de los niños, o sea, es muy raro porque siempre llega, o sea, nunca los trata como niños, pues, o más bien ella se trata a ella misma como una niña, yo no entiendo bien qué es lo que pasa. Entonces cuando llega, siempre llega como con eso y como que al final uno los ve y como que ya ni reconoce a uno a Nina como una niña, perdón, como una adulta, pues. Entonces es muy interesante y ahí digamos que eso es como o sea, desde ahí el taller ya funcionó. O sea, la primera reacción ya sabemos que el taller funciona. A veces tenemos unos niños más tímidos que otros, pero pues ella también, si están los niños tímidos, también de alguna manera, no sé cómo hace, pero también se les pone tímida y ella después es la tímida y ya después el man es como, bueno, ya, perdón. Entonces le ha funcionado mucho, entonces como que es una estrategia muy interesante como la conexión que ella tiene con los niños y con los niños van muy bien, o sea, ellos por lo general siempre están queriendo hacer cosas y siempre cuando uno les muestra los videos siempre tienen como una historia, digamos, no, es que yo siempre he tenido una historia que es que tengo unos personajes en unos carros o teníamos uno que tenía unos personajes en unos zapatos, siempre y conecta muy bien con la historia, entonces conectemos con la idea del proyecto que es personajes animados en objetos, entonces ellos siempre tienen personajes en objetos, todos los niños tienen personajes en objetos, entonces todos se imaginan personajes pequeños en objetos, entonces nos va muy bien. Con los adultos es otra cosa. Con los adultos a veces nos va bien, pero pues ellos también les cuesta, siento que porque les cuesta mucho a los adultos funcionar. Pero por lo general con los niños nos va muy, muy bien. Sí respondí un poquito, sí. A veces creo que me dilato la respuesta y finalmente no sé dónde termino. Pero sí era más o menos, ¿no? Sí, pero nos va bastante bien, nos va bastante bien. Y es interesante que nos siguen llamando, o sea, nos siguen llamando de colegios, queremos replicar eso, nos siguen llamando. Hay mucha gente que está haciendo tesis, no sé por qué entramos como ese nicho que está haciendo tesis, que quieren hacer una réplica de las crónicas, incluso quieren hacer una réplica de las crónicas en edades diferentes, entonces como queremos hacer una réplica de las crónicas en preescolar, entonces nosotros lo primero que tenemos que entender es que esos niños tienen una manera diferente de pensar, o sea, hay que primero entenderlos completamente como para poder tratar de hacer algo con ellos. O quieren hacer proyectos con adolescencia, entonces también es cómo entender bien a un adolescente. Nosotros no trabajamos con adolescentes porque es que son difíciles. Cuando trabajas, pues estos como capítulos, pero trabajas con directores de arte diferentes o con animadores diferentes más o menos, ¿cómo haces para mantener como la unidad a pesar de que sean varios? Y la otra rapidita es, en el del café, ¿eso es stop motion o no? Cuando hacen lo de la cucharita. Parece stop motion, no, es animación tradicional, es lo que se conoce tradicional digital. No, esa es la mano de Nina, la otra es la mía. O sea, Nina es la que mete los cafés, yo soy el que bate el café y Tarcisio hizo la fotografía en un café que era de ellos mismos, que Nina y Tarcisio tienen un café o tenían un café porque ya lo acabaron, que se llama La Pasarola, y eso ahí en La Pasarola, o sea, todo eso era muy casero. No teníamos ni presupuesto para eso y en nuestro trípode era una bolsa de frijoles, ¿cómo diría? La primera pregunta es cómo es trabajar con diferentes directores. De hecho, a mí me gusta más trabajar con diferentes directores porque siento que uno anda más rápido. Si tuviéramos un solo director, seguramente nos cortaría el man cada semana con un nuevo problema. Mientras que aquí siento que es más bien, en una semana tenemos muchas soluciones al tiempo. Y lo otro es que todas estas personas que invito, pues los maes son muy buena onda, pues unas personas muy chéveres y siempre los siento como amigos muy cercanos.
los manes siempre están dispuestos a entender las cosas, entonces siempre ponemos el guión pues para que ellos lo miren, para que ellos lo entiendan. Algunos de ellos han conocido a los niños, otros por la distancia pues, quizás no, pero... Y la unidad la mantengo sin duda con ese pequeño detalle, y es que es imagen o animación de personajes sobre imagen real, y las escalas por lo general las tratamos de mantener lo más cercanas posibles. O sea, la escala digo de los objetos pues, o el personaje versus el objeto, tratamos de que se mantenga. ¿Se ha pensado también en algún momento tomar parte de su estética también? Es decir, tomar los dibujos de los niños, recrearlos, no solamente con invitados, sino también que los niños aporten en esa parte. Sí lo hemos pensado, pero no lo hemos hecho. Es que, digamos, en el capítulo de Ryder teníamos una cosa, y es que el avión original donde Ryder volaba pues era de él, pero no sé, el resultado no fue tan como lo esperábamos, pues, o sea, no. Aparte, digamos, como que el día que, pues, como que le dijimos que lo hiciera, pues él como que ya no quería hacerlo. O sea, es que con los niños el problema es que depende uno de mucho del momento de ellos. Entonces, como un momento creativo con niños, una cosa que hay que saber hacerla. Entonces, digamos, como que es una producción que finalmente tiene tiempos de entrega, es, digamos, una cosa que nos cuesta, y preferimos por ahora tratarlo hasta que estemos en el punto de que el proyecto tenga la madurez completa para que eso pase. Vamos que ahora, o sea, esos niños están en otro nivel que nosotros tenemos que llegar hasta ellos. Entonces, por eso, digamos, por ahora no lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es que a veces sí compartimos los personajes con ellos para que ellos opinen. Caso especial, capítulo número 2, el capítulo del lunar. Ana Sofía, que es el del lunar, perdón. María José es la de la red, Ana Sofía es la del lunar. Ana Sofía tenía una cosa, y era que cuando ella contó la historia la primera vez, ella tenía era un lobo. O sea, el personaje que salía del lunar era un lobo. Cuando ella contó la segunda vez la historia, dijo que ya no quería más el lobo, que ya quería un ogro esta vez. Entonces eso también fue como, tocó ir a hablar otra vez con Paula, y es como, Paula, tenemos un problema, y es que ahora ella quiere un ogro. Entonces obviamente nos tocó replantear un poco las cosas. Otro caso, por ejemplo, capítulo número 3, instrucciones para volar. Pipe al principio los polvos siempre fueron azules, y nosotros hicimos el arte, y él vio el arte y dijo que pues el arte le gustó mucho y quedó. Entonces lo probamos, y cuando hicimos la segunda entrevista los polvos misteriosamente eran amarillos. Pero pues ya estaba hecho todo el arte, y cambiar eso hubiera sido una decisión muy riesgosa. Entonces ahí fue todo un diálogo de Nina para convencerlo que si los polvos eran azules. A veces nos toca, o sea, es que no hay de otra, porque es que... Entonces sí, no hemos utilizado todavía la gráfica de los niños, pero sí la compartimos con ellos en algunas ocasiones. Que queremos hacerlo, eventualmente nos gustaría, y de hecho para esta temporada tratamos de encontrar un niño que tuviera la capacidad de hacer un personaje para uno de los capítulos, y abrimos, por eso hay un capítulo que todavía no tiene ilustrador. De los 15 hay un capítulo que todavía no tiene ilustrador, porque estamos esperando si eventualmente logramos conseguir el niño. Pero es que para eso también hay que hacer casi que un casting, o sea. ¿Existe la posibilidad de que de pronto en un futuro hagas alguna convocatoria para ilustradores o animadores para participar? No lo había pensado, ¿sabes? No lo había pensado, pero ahora que lo dices se me daría una buena cosa para hacer. Sí existe la posibilidad, sí. Sí, pues la respuesta es sí. O sea, supongo que sí. Sí, o sea, eventualmente me gustaría. O sea, es que ¿sabes qué es lo que me pasa? Que es que una cosa con las convocatorias es que también me molestan a veces, es cuando presente una propuesta y nosotros escogemos, es como me van a poner a trabajar de gratis y eventualmente me van a decir que no van a escoger mi propuesta. Entonces preferiría más bien es como mande su portafolio quizás y de repente mirar. Pero es que por lo general yo me la paso en eso, o sea, me la paso todo el día pisteando gente ahí en internet para saber, este me gusta. Yo tengo una lista muy grande de ilustradores, o sea, que no los puedo llamar a todos, pues obvio no, porque solo tengo 15 cupos ahora, pero pues evidentemente en una siguiente temporada, pues obviamente me gustaría llamar a los que no he llamado. Entonces ahí he ido como, hay personas en las que, por ejemplo, sé como, esta persona me gustaría tenerla, pero digo, ahora
o no es tan asequible o lo que sea. Ahora por lo menos tuvimos un rasero y es que tuvimos que cortar, porque teníamos varios invitados internacionales al principio, pero como la mayoría del equipo tiene que tener una conformación colombiana, pues obviamente decimos no a los extranjeros, y lo otro es que el asunto con ellos, digamos, como para los pagos y todo eso, si están en el extranjero no es tan fácil, entonces tuvimos que reducir eso al máximo. Entonces nos quedamos con Robotsoda, porque Robotsoda también ha estado, digamos, como pendiente del proyecto y ha estado muy cercano al proyecto. A Rosmarín, que era una apuesta muy interesante, que tiene un personaje que se llama Ros. Si la buscan por ahí, pues se llama Rosmarín en Facebook y en Instagram. Entonces tiene un personaje muy interesante que es Ros, entonces también queríamos un poco también a Ros, el personaje. Y Morgan, básicamente es porque ella ayudó cuando estábamos sin dinero. Entonces era como también, pues cuando esta gente ayuda sin dinero, pues también vale la pena. Cuando hay dinero, pues vale devolver. Qué serie Hablando un estás, poquito ¿no? de la comercialización de estos proyectos, pues digamos las plataformas en las que Ujú, en las que se muestra, ujú. aparte de Señal Colombia y estos canales que ya nombraste, no hay como otros lugares, digamos, plataformas no televisivas en las que estos corticos se estén mostrando, incluso en los mismos lugares donde hacen los ejercicios con los chicos, digamos ejercicios de retroalimentación o, por ejemplo, que lo vean en el colegio, la fundación o el lugar de donde viene el chico y que haya como un ejercicio otra vez pues, de diálogo con los muchachos ya viendo el proyecto realizado. Pues desde la web, todo lo presentan por lo general desde la web. O sea, siempre, como estos capítulos están en la web, pues ellos siempre lo muestran desde la web. Cuando Nina antes hacía las entrevistas, pues tenía un iPad y se llevaba los capítulos con ella. Entonces ella lo mostraba todo, siempre mostraba ahí los capítulos cuando necesitaba. Por lo general en todas las entrevistas ella mostraba los capítulos antes, entonces pues siempre los estamos mostrando ahí. Entonces como que la plataforma web nos ha funcionado. Ahora, por supuesto, no sé cómo va a funcionar ahora con Señal Colombia porque no sé ellos qué piensan, digamos, de subirlo a la web. Seguramente no les va a gustar mucho, entonces vamos a tener que negociar eso, en qué momento ya podemos subirlos a la web porque nos interesa también que estén en la web. Entonces, sí, la web, básicamente es la web. Cuando hacíamos en fundaciones y por lo general es como, no, es que aquí el internet no funciona muy bien, lo que sean antes, ni nada, igual se los llevaba con ella, entonces también los presentaba. O sea, Nina es la plataforma de exhibición.